Ya voy. ¿Ven la pantalla? ¿Ven la pantalla? ¿Sí? ¿Me oyen? Sí, Eco, sí vemos. Ajá. ¿Ven la pantalla? Sí. Sí, Ok. Bueno, vamos a ver la unidad 3, que es oferta y demanda. Vamos a ver hoy principalmente lo que es la demanda. ¿Ven la pantalla? ¿Sí? sí, economista. Ok. Iniciamos con la teoría de la demanda y la oferta. Vamos a ver la primera parte, que es la demanda, luego la oferta. La semana que viene vemos el equilibrio y luego los ejercicios. Ajá. ¿Qué es un mercado? ¿Qué es para usted un mercado? ¿Qué entiende por mercado? Es un lugar donde se puede comprar y vender. Ahora, ese lugar necesariamente es geográfico. Ujú. Sí, solamente. ¿Mandé? Solamente es geográfico ese lugar. No creo. No, el lugar también puede ser digital. Por lo tanto, el mercado Ajá. es un lugar geográfico donde concurren compradores y vendedores de un bien o un servicio. Otro concepto de mercado es un grupo de compradores, ¿verdad? Que son los demandantes, y un grupo de vendedores que son los oferentes. Aquí lo vemos, ¿verdad? Un mercado donde se compra y se venden bienes y servicios. Entonces, ese mercado también puede ser un mercado digital, un mercado de transferencia, un mercado internacional. ¿Ok? Primeramente vamos a ver lo que es la demanda. ¿Qué será la demanda a nivel económico? ¿Qué es la demanda? La cantidad de bienes que las personas necesitan o adquieren Ajá, para complacer sus necesidades. exacto. Y esa cantidad de bienes, ¿a qué obedece? O sea, ¿qué se compra con esos bienes? ¿Por medio de qué se compran esos bienes? De dinero. ¿Ah? Dinero. Exactamente. Quiere decir que la demanda no es más que la cantidad de bienes y servicios que se compran a través del dinero. ¿Y cómo se llama ese dinero? ¿Qué nombre recibe? ¿Ah? Ay, sí, no sé. ¿Cómo se llama? Circulante. Circulante. No, se llama precio. Precio. ¿Ve? Quiere decir que la demanda no es más que la cantidad de bienes y servicios, ¿verdad? Que los consumidores están en capacidad de comprar y puede comprar a un precio dado. Entonces, esa cantidad de la demanda, se dice que vamos a analizar algunos conceptos. Es la cantidad demandada de un bien o un servicio que los compradores quieren y pueden comprar a diferentes precios establecidos. Por lo tanto, en esta ecuación, observan la ecuación, la observan. Sí, Eco. Ok. Se dice que la cantidad demandada es igual a la función del precio. Por lo tanto, la cantidad demandada de un bien o un servicio va a depender de quién, del precio. Entonces, cantidad demandada estará en función del precio. Por lo tanto, la cantidad demandada es la variable dependiente y el precio es la variable independiente. También tenemos el concepto de ley de la demanda. Por lo tanto, la ley establece que manteniéndose todos los demás constantes, se llama la condición ceteris paribus, la cantidad demandada de un bien disminuye cuando sube o viceversa, o baja su precio. Quiere decir que la ley de la demanda lo que significa es que cuando el precio sube, la cantidad demandada disminuye, o viceversa. Si el precio baja, la cantidad demandada aumenta. Eso es lo que se llama la condición ceteris paribus.
¿Preguntas, dudas? ¿No hay? Marco, Bien. Otro concepto es la curva de demanda. La curva de la demanda es muy similar a la curva de la diferencia. Esta es la curva de la demanda. Es un gráfico que relaciona el precio de un bien o un servicio y su cantidad demandada. Ocurre una relación inversa entre el precio y cantidad. Por eso les decía que cuando el precio aumenta, la cantidad demandada disminuye. Y si el precio disminuye, la cantidad demandada aumenta. Por hecho, dicha curva tiene pendiente negativa, similar a las curvas de indiferencia, y es inclinada hacia la izquierda. ¿Alguna duda o pregunta con respecto a la demanda? ¿No hay? no, Bien. Marco. Otro elemento que tenemos que conocer es la tabla de la demanda. La tabla de la demanda es la cantidad demandada, depende únicamente del precio, ¿verdad? Existe una relación inversamente proporcional entre el precio y cantidad. Ya que creo que está entrando gente, ya va un momentico. Sí, tengo poca gente aquí, tengo poquitos. Bien, seguimos. Fíjense, esta es la tabla de la demanda. ¿Qué observan en esta tabla? ¿Qué observan? ¿Qué observan en la tabla? Que el precio a $0, la cantidad demandada de un lado son 12. Ajá. Que mientras va subiendo el precio va disminuyendo la cantidad demandada. Demandada, exacto. Eso es lo que se llama Ajá. la relación inversamente proporcional entre el precio y cantidad. A través de una tabla de la demanda, observamos que a medida que el precio aumenta, la cantidad demandada va disminuyendo. Y eso se le llama la condición ceteris paribus. Ahora, ya va. Esta tabla tenemos que graficarla, tenemos que llevarla a un gráfico cartesiano, donde por el lado de las abscisas o la variable y están los precios, y por el lado de las ordenadas, a nivel horizontal o la variable x, está la cantidad demandada de la siguiente forma. Fíjense aquí, eso es lo que se llama la curva de la demanda. Aquí vemos la curva o la recta de la demanda. Por el lado de las abscisas está el precio de un helado desde 0 a $4. Por el lado de las ordenadas, que es la X, perdón, está la cantidad demandada de helado. Siempre los valores monetarios van a estar en el nivel vertical o en la recta vertical, en el eje vertical. Y las cantidades, todo lo que es cantidades, va a estar en el eje horizontal. ¿Qué observamos aquí? Que a medida que el precio va disminuyendo, la cantidad demandada van aumentando. Por lo tanto, aquí lo que hicimos fue una combinación de precios con cantidad. Cuando el helado cuesta $2.50, demandamos 2 unidades. Si el helado baja a $2, demandamos 4 unidades. Si sigue bajando a $1, demandamos 8 unidades. Por lo tanto, en la medida que el precio disminuye, la cantidad demandada aumenta, bajo la condición ceteris paribus. De allí que hay una relación inversamente proporcional entre el precio y la cantidad demandada. ¿Alguna pregunta con la curva de demanda? ¿No? No, economista. Ok. Cuando se presenta una sola curva de demanda, se habla de cantidad demandada. Cuando se presentan dos curvas de demanda, se habla de demanda, como ya vamos a ver. Entonces, aquí lo que ocurre es un movimiento a lo largo de la curva de la demanda. Esto es un movimiento a lo largo de la curva de la demanda como efecto de la combinación de precios y cantidades. Entonces, vamos a analizar lo que es una demanda individual y una demanda de mercado. Hablamos de demanda individual, que es la demanda de un bien o de un servicio por parte de una sola persona. Por ejemplo, cuando yo voy al supermercado y compro 1 litro de leche, es una demanda individual. Por lo tanto, decimos que de uno es la demanda individual. Ahora, cuando van varias personas al supermercado, al gran aquí, y compramos 1 litro de leche cada uno, se le llama demanda del mercado. Es decir, que la demanda del mercado es la suma de todas las demandas individuales de un bien o un servicio. Entonces decimos que la demanda de mercado va a ser igual
a la sumatoria del demandante 1 más el demandante 2 más el demandante 3 de leche. Esa es la diferencia entre la demanda individual y la demanda de mercado. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, Eco. No. Ok, seguimos. ¿Ya vieron la diferencia entre demanda individual y de mercado? ¿Sí? Sí, economista. Bien, seguimos. Ahora vamos a ver a nivel de la tabla y el nivel gráfico. Aquí vemos las demandas individuales de Catalina y de Nicolás. Son dos personas. Quiere decir que Catalina compra, demanda 2 unidades a $0 y Nicolás 7. Cuando el precio es $50, 50 centavos, Catalina compra, hace 10, compra 10 artículos, Nicolás 6, así sucesivamente. La sumatoria de las demandas individuales me da como resultado la demanda de mercado. Entonces aquí sumamos la compra de Catalina más la compra de Nicolás, 12 más 7, 19, 10 más 10 más 6, 16 y así sucesivamente. Entonces la diferencia entre demanda individual y demanda de mercado. Entonces esto lo vamos a llevar ahorita a nivel gráfico. Aquí vemos la demanda de Catalina y la demanda de Nicolás. ¿Ve? O sea, combinamos cada uno de los precios que establecía. Fíjense que los precios son los mismos y la cantidad demandada, Catalina tiene una y Nicolás tiene otra. Y al sumar esto, nos da la demanda del mercado. ¿Okay? ¿Alguna duda, alguna inquietud? No, economista, todo claro está ahí. Okay. Ahora, cuando vamos a analizar la oferta, perdón, la demanda a nivel de precio, a nivel de cantidad, tenemos que distinguir cuáles son los tipos de bienes. Está el bien normal, el bien inferior y los bienes sustitutos y complementarios. Un bien normal, se dice que un bien es normal cuando aumenta la demanda aumenta cuando aumenta el ingreso. Por supuesto, cuando nos aumentan el ingreso, compramos más, manteniendo todo lo demás constante. Quiere decir que no estamos tomando en cuenta los factores que pueden incidir, no tomamos en cuenta ni los gustos de los consumidores, ni la inflación, ni el precio de otros bienes, ni tampoco tomamos en cuenta las condiciones del mercado. Eso se llama un bien normal. Todo bien que cuando aumenta el ingreso, compramos más, pero también cuando desciende el ingreso, compramos Buenas tardes, menos. economista. Buenas tardes, ¿cómo estás, Cecilia? El otro caso es el bien inferior. Economista, buenas tardes. Lo que pasa es que recién ahorita veo el link, ¿no? Mi disculpa, estaba pendiente. No se preocupe, Wilman, buenas tardes. Un bien inferior es cuando disminuye la demanda, se aumenta el ingreso. Por ejemplo, si yo antes compraba mortadela y me suben el ingreso, ahora voy a comprar jamón, ¿cierto? Sí, quiere decir que en el caso si me baja el ingreso, ya no compro jamón, compraré mortadela, mantiene todo lo demás constante. Entonces, un bien inferior es cuando disminuye la demanda, cuando aumenta el ingreso. Por ejemplo, si aumenta el ingreso y voy a comprar ahora mantequilla, dejo de comprar margarina. Eso es un bien inferior. Los bienes sustitutos, como la palabra lo dice, son dos bienes sustitutos cuando la subida del precio de uno de ellos provoca un aumento en la demanda del otro. Por ejemplo, azúcar y panela. Si aumenta el precio del azúcar, compraré panela. Si aumenta el precio de la leche semidescremada, compraré leche entera. Si aumenta el precio de la mantequilla, compraré margarina, son bienes sustitutos. Y finalmente, los bienes complementarios, como la palabra lo indica, son bienes que se utilizan simultáneamente o se complementan simultáneamente. Por ejemplo, el pantalón y la camisa, el vehículo con la gasolina, el papel, el cuaderno con el lápiz, con el ferógrafo, el café con la leche. ¿Okay? Por lo tanto, dos bienes son complementarios cuando la subida del precio de uno de ellos provoca una disminución en la demanda del otro. Cuando sube el precio del café, compro menos leche. Cuando sube el precio del azúcar, compro menos café y así sucesivamente. Entonces, esos son los cuatro bienes que se distinguen en la demanda. ¿Alguna duda con respecto a los tipos de bienes? ¿Alguna duda? ¿No?
¿No? Bien. En el caso anterior analizamos la cantidad demandada, la curva de demanda y la tabla de demanda. Ahora, existen factores que determinan los desplazamientos de esa curva hacia arriba o hacia abajo. A eso se le llama factores determinantes de la curva de la demanda que dan como resultado un desplazamiento. Entre esos factores se encuentran la renta o el ingreso de los consumidores. Entonces, decimos que la demanda está en función del ingreso de los consumidores, ¿verdad? Del precio de los productos sustitutos, del precio del producto complementarios, de los gustos y preferencias de los consumidores, ¿okay? Del número de consumidores y también de las expectativas de esos consumidores, que ya lo vamos a analizar. Por lo tanto, la renta o ingreso de los consumidores, aquí se analiza cuando un bien es normal o un bien inferior. De los precios de los bienes sustitutos, que es PS, de los precios de los bienes complementarios, que es PC, de los gustos y preferencias de los consumidores, que es la G, de las expectativas de esos compradores, E, y del número de compradores. Entonces, quiere decir que estos factores determinantes van a generar un movimiento, pero un desplazamiento de la curva de la demanda hacia arriba y hacia la derecha o hacia abajo y hacia la izquierda. Ahora vamos a ver qué efectos producen estos determinantes sobre la curva de la demanda. Aquí ya no se da la condición ceteris paribus, puesto que no solamente están las variables precio y cantidad demandada. Aquí existen otras variables como esta, como la renta, el precio de los bienes sustitutos, el precio de los bienes complementarios, gusto y preferencia de los consumidores, expectativa de los compradores y el número de compradores. Siendo así, vamos a analizar cómo se comporta cada uno de estos determinantes. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Alguna inquietud? Seguimos. No. Quiere decir, economista, una consultita. ¿Sí sería factible que esta clase sea subida a la plataforma, sí, por la favor? voy a subir a Para la tener un poquito más plataforma. de... La para subo a la revisarlo bien. plataforma cuando esté activa la plataforma. La plataforma no está activa a partir del lunes o mañana. Ya, economista, sí, muy amable. Okay. Eso sería para coger y ver Claro. más claramente la situación. Bien. Entonces vamos a ver cómo se Gracias, comporta, economista. cuál es el efecto sobre la curva de la demanda de cada uno de estos determinantes. El determinante renta o ingreso a los consumidores. Ella puede actuar en forma directa cuando es un bien normal, ¿verdad? Por lo tanto, si el ingreso aumenta en forma directa, decimos que es un bien normal. Pero cuando el ingreso disminuye en forma indirecta, es un bien inferior. Porque cuando el ingreso disminuye, compramos un bien inferior. Y si el ingreso aumenta, compramos un bien superior. En el caso de los bienes sustitutos, actúa en forma directa. ¿Por qué? Porque cuando el precio de los bienes sustitutos aumenta, directamente compramos otro bien. O sea, si el precio del azúcar aumenta, compramos directamente panela por el precio mucho menor. En el caso de los bienes complementarios, actúa en forma inversa. Al aumentar el precio de las camisas, compramos menos pantalones. Al aumentar el precio de la gasolina, compramos menos vehículos o usamos menos vehículos. Al aumentar el precio de los lápices, compramos ahora menos cuadernos, o sea, actúa en forma inversa. Los gustos y preferencia actúa en forma directa. Al aumentar los gustos y preferencia, aumenta la demanda en forma directa. Al aumentar la expectativa de los compradores, también aumenta en forma directa el consumo de esos bienes o servicios. Y el número de compradores, al aumentar el número de compradores, también actúa en forma directa el aumento de la demanda. Quiere decir que estos determinantes actúan ya sea en forma directa o en forma inversa en cada uno de los movimientos de la curva de la demanda, ya sea hacia arriba o hacia abajo, como veremos a continuación. Se le llama movimientos o desplazamientos también. Perdón, desplazamientos. Ok, vamos a analizar el aumento de la demanda. Cuando aumenta la demanda de un bien, se le llama desplazamiento hacia la derecha. De la siguiente forma.
Cualquier cambio que eleva la cantidad demandada para cada uno de los precios desplaza la curva de la demanda hacia la derecha. Caso contrario, existe una disminución de la demanda cuando el desplazamiento de la curva de la demanda es hacia la izquierda o hacia abajo. Por lo tanto, cualquier cambio que reduce la cantidad demandada para cada uno de los precios desplaza la curva de la demanda hacia la izquierda. Fíjense en este caso, si vamos a analizar el aumento de la demanda, esta es la demanda original, ¿verdad? De 1. ¿Qué pasa cuando compramos más bienes y servicios o cuando influyen los precios? Por lo tanto, la curva se desplaza hacia la derecha, quiere decir que hay una cantidad demandada mucho mayor, aún manteniéndose los precios en la misma escala. Entonces, esto ocurre cuando, según cómo se comporten los factores determinantes. Pregunto, ¿qué pasa si aumenta el precio del azúcar con respecto al precio de la panela? ¿Qué pasa con la panela? ¿Compramos menos o compramos más? El consumo de la panela aumenta y el azúcar disminuye. Exactamente, quiere decir que esta curva verde de 2 es el consumo de la panela. Entonces tenemos que aplicar esta curva de la demanda. ¿Por qué se desplaza hacia la derecha? ¿Ve? En el caso contrario, cuando se disminuye la demanda. ¿Okay? ¿Cuándo disminuye la demanda? ¿Cuándo disminuye la demanda? Cuando aumenta el precio de los bienes sustitutos. ¿Ok? Si aumenta el precio de la margarina, de la mantequilla, ahora consumimos menos mantequilla, ¿cierto? Por lo tanto, la curva de la demanda se desplaza hacia la izquierda. ¿Qué pasa cuando disminuye los gustos y preferencias de un producto que ya no está de moda? La curva de la demanda se desplaza hacia la izquierda. Quiere decir que los desplazamientos de la curva de la demanda hacia la derecha se genera por un aumento en la demanda e incrementa la cantidad demandada. Caso contrario, cuando la curva de la demanda se desplaza hacia la izquierda, es una disminución de la demanda y es producto de que hay una reducción de la cantidad demandada. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, Eco. Ok. Vamos a analizar cada uno de los factores determinantes y su comportamiento sobre las curvas de la demanda. El primer factor determinante es la renta o ingreso de los consumidores. ¿Qué pasa cuando hay un aumento en el ingreso de los consumidores? La curva de la demanda se desplaza hacia dónde? Hacia la derecha. ¿Por qué? Porque estamos consumiendo más cantidad demandada. Caso contrario, cuando se reduce el ingreso de los consumidores, está como está sucediendo ahorita, que está reduciendo los sueldos y los salarios, por lo tanto la curva de la demanda se desplaza hacia la izquierda, quiere decir que el consumo es mucho menor. Oye, un segundito. Sí. Entonces, eso ocurre cuando hay una caída del ingreso. Hay menos consumo, menos demanda. Y cuando aumenta el ingreso, hay más consumo y más demanda. ¿Alguna duda, alguna inquietud? No. Ok. Entonces, Acá se economiza solo constante los productos más básicos, ¿no? Que se necesita. Se mantendrían constante con la demanda. Ya va. Hábleme más despacio, que tengo mucho eco. Dígame. Que digo que se mantendría más constante esas tablas con los productos que son de consumo. Sí, claro. Cuando es consumo masivo y en un aumento del ingreso, por supuesto, vamos a consumir más, se desplaza hacia la derecha. Ahora, cuando un producto deja de consumirse, la demanda se desplaza hacia la izquierda. Fíjense que los precios no varían. Cuando hay desplazamiento de las curvas, no interceden los precios, solamente interceden los factores determinantes de la demanda. A caso contrario, cuando estamos en la primera clase, había un movimiento a lo largo de la curva de la demanda, ahí se actuaba precio y actuaba cantidad demandada, bajo la condición ceteris paribus. En este caso, quienes influyen son los factores determinantes. Vamos al segundo factor. El segundo factor son los precios, los bienes sustitutos. Tenemos dos bienes, el whisky y el ron. ¿Qué pasa cuando... Perdón, ya va. Ok, esta es la curva, la demanda de whisky, del punto A al punto B.
Aquí es aplicar un impuesto al consumo de la cerveza, aumenta el precio de la cerveza. Quiere decir que cuando el precio de la cerveza aumenta, es porque el gobierno le ha aplicado un impuesto al consumo. ¿Ok? Por lo tanto, hay una reducción del consumo de whisky. Quiere decir que la curva se va a desplazar hacia la izquierda. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si disminuye el whisky? ¿Qué va a pasar con el ron? Aumenta la Aumenta. demanda. Aumenta la demanda de ron porque el precio es mucho más económico. Por lo tanto, la curva de la demanda se desplaza hacia la derecha. Aquí me falta una curva. La curva de la demanda se desplaza hacia la derecha. ¿Veis? Cuando son no vienen sustitutos. Vamos al caso de los productos complementarios, los precios de los bienes complementarios. Tenemos el mercado de computadora y, por supuesto, el mercado complementario son los accesorios para computadoras. Aquí tenemos la computadora, mira, una reducción en el precio de la computadora de 80 a 60. Con $80 compramos, por ejemplo, 75 computadoras. Pero si baja el precio de la computadora a $600, vamos a comprar 125 computadoras. Ahora, ¿qué sucede con esto a nivel del mercado de las computadoras? Que cuando el precio de la computadora baja, sí, hay más consumo de accesorios para computadora. Por lo tanto, la curva se desplaza hacia arriba o hacia la derecha. ¿Ok? Fíjense que el precio de la computadora bajó. Ahora, ¿qué pasa con los accesorios? Se incrementa el consumo o la demanda de accesorios para computadoras. Aquí vemos abajo, aumenta la cantidad de demanda de computadoras, también aumenta la demanda de los accesorios en forma directa. ¿Alguna duda con este indicador? ¿Con este factor? ¿Sí o no? Bien, vamos con el tercer factor, los gustos y la preferencia. Cuando hay una mayor intensidad en los gustos y cuando hay una menor intensidad, por supuesto, cuando hay una mayor intensidad de los gustos, se incrementa el consumo de cualquier bien. ¿Okay? Cuando el producto está siendo consumido en forma muy elevada, hay una mayor intensidad de gusto. Ahora, cuando ese producto deja de consumirse, ¿verdad? Hay menos consumo, por lo tanto la curva de la demanda se desplaza hacia la izquierda. A mayor gusto hay mayor consumo. A menor gusto hay menor consumo también. Este es el otro factor. El otro factor son las expectativas de los consumidores. Por ejemplo, si se espera un ingreso mayor en el futuro, va a haber un mayor consumo. La cantidad demandada va a aumentar, la curva se desplaza hacia arriba, hacia la derecha o a la derecha. Pero si se espera un ingreso menor en el futuro, tal como está sucediendo ahora con el coronavirus, la cantidad demandada, la demanda se desplaza hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque hay menor consumo. Entonces, hoy en este momento, todas las expectativas de los consumidores a nivel mundial es que el ingreso cada día sea menor, porque va a haber más despidos y nos van a pagar menos. Por lo tanto, va a haber menos consumo en el futuro y eso origina que la curva se desplace hacia la izquierda. ¿Alguna duda o pregunta con este factor? Bien. El último factor que desplaza la curva es el número de compradores. Cuando hay un mayor número de compradores, la curva se desplaza hacia la derecha porque hay mayor consumo, mayor cantidad demandada. Ahora, cuando el número de compradores se reduce, como es el caso ahorita, que en el centro hay menos compradores, la curva de demanda se desplaza hacia la izquierda porque hay una disminución de la cantidad demandada de esos productos. Entonces, fíjense cómo se comporta cada uno de los factores determinantes en cuanto al desplazamiento de las curvas de demanda. Si la curva de demanda se desplaza hacia la derecha, es porque hay un incremento en la demanda. Si la curva de la demanda se desplaza hacia la izquierda, es porque hay una disminución de esa demanda y por ende disminuye la cantidad demandada. Vamos a hacer un resumen de los factores que desplazan. Un aumento en la renta o ingresos de los consumidores a nivel es un bien normal. Un incremento en el precio de los bienes de los sustitutos traslada la curva de la demanda hacia la derecha. Una caída en el precio de los bienes complementarios traslada la curva de la demanda hacia la derecha. Una mayor intensidad en los gustos traslada la curva de la demanda hacia la derecha.
una renta o ingreso esperado mayor que el actual del ingreso, desplaza la curva de la demanda hacia la derecha. Y finalmente, un mayor número de compradores también desplaza la curva de la demanda hacia la derecha. Entonces, según cómo se comportan estos factores, desplaza la curva de la demanda hacia la derecha. Caso contrario, cuando los factores desplazan la curva de la demanda hacia la izquierda, cuando hay una caída en la renta o los ingresos de los consumidores, como bien normal, una reducción en el precio de los bienes sustitutos, un aumento en los precios de los bienes complementarios, una menor intensidad en los gustos, una renta o ingreso esperado menor que el actual. O sea, todo esto está sucediendo ahorita, producto del coronavirus, y eso genera un menor número de compradores. Eso va a generar que la curva de la demanda se desplaza hacia la izquierda porque hay una reducción de la cantidad demandada. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? ¿Alguna quietud? No, Eco. Bien. Entonces aquí vemos la curva. Esto es un video, no sé si se oiga. Si no se oye, igualito lo van a tener en la plataforma. Vamos a ver. En este vídeo vamos a hablar de la curva de demanda. La curva de demanda se puede referir a cualquier bien que nos podamos imaginar del mundo. Pues desde un coche, a la naranja, pasando por una moto, un ordenador, una persona o cualquier otra cosa que se nos pueda ocurrir, se puede modificar con la curva de demanda y con la curva de oferta. Pero en este vídeo nos vamos a centrar concretamente en la curva de oferta. Es algo muy gráfico. Hay que saber interpretar ese gráfico, pero sobre todo es una cuestión gráfica. Unos ejes, solamente la parte positiva de los ejes, porque la parte negativa de los ejes en economía nos interesa mucho. No existen los precios negativos de las cosas, ni las cantidades negativas de cosas, así que nos centramos en la parte positiva de los ejes. El bien del que estemos hablando en el eje vertical, en el que estemos hablando en el eje horizontal. Bien, estamos hablando, pues también X, y para el precio se ponga B sub X. Existen muchas formas de expresar estas cosas, pero en economía pues, son bastante atentos en este sentido y lo podéis ver escrito de muchas maneras, en diferentes libros o asignaturas. Muy bien, para muchos de descuento. Curva de demanda. ¿De acuerdo conmigo? Se puede poner recta, sí, en algunos casos, la función de demanda, porque al final una curva gráfica en matemáticas es una función, esta función puede tener curvatura, puede ser incluso una línea recta. Bien, pero en general suele hacia abajo, aunque existe una excepción en la que la curva de demanda va hacia arriba, que es el caso de los que siguen, es un caso muy excepcional y que podéis ver en otros sitios. En este vídeo vamos a entrar en el caso habitual de curva de demanda, que es el. Bien, ¿por qué? El bien del que estamos hablando es un precio muy alto, ¿vale? Imaginemos que el precio es alto. Los gráficos sirven para esto, para decir, para este precio, ¿qué cantidad pagarían los consumidores de ese bien? Bueno, pues lo que vemos es que para un precio alto entre comillas, la cantidad que demandarían los consumidores de ese bien sería una cantidad relativamente pequeña. Habría que hacer una función, una curva sirve para esto, una suma de una variable y de la variable. ¿De acuerdo? Imaginemos que el precio de este bien, por lo que sea, baja. ¿Qué ocurriría si el precio de este bien baja? Si el precio de este bien baja hasta un precio, vamos a decir, relativamente bajo, porque lo bajo por tanto es relativo, ¿no? Pero imaginemos que baja hasta un precio de este, un precio mucho menor. Imaginemos que este no. Entonces, la cantidad que se demanda de ese bien ahora es mucho mayor. ¿De acuerdo? Es decir, que en general una reducción del precio va a llevar la cantidad que se demanda de ese bien. Ese tipo es una cosa bajo, para una cantidad grande, a precio bajo es lógico, ¿no? Que la gente quiera comprar mucho bien. Si hubiésemos partido un precio bajo y elevásemos el precio, habría ocurrido exactamente lo contrario. Hemos pasado del punto rojo al punto negro. En este ejemplo, de todas maneras, como digo, hemos pasado de un punto con un precio alto y una cantidad pequeña, siempre que baje el precio, la cantidad que se demanda de ese bien, como vemos, aumentará y nos desplazaremos a lo largo
de la curva. Bien, cosas importantes que hay que decir con corrección respecto a la curva de demanda. Primero, los cambios como tenemos en este caso de aquí, nunca desplazan la curva hacia la derecha o hacia la izquierda. La curva en sí se queda en su sitio siempre que lo que cambie sea el precio. Muy importante, es muy importante. Es una propiedad matemática, pero es una cuestión que a nivel de examen se le va a eso da bastantes vueltas, ¿de acuerdo? Así que el precio, cambios en el precio del bien del que estamos hablando, nunca va a desplazar la curva de derecha a la izquierda. Pero movimientos la curva desde un punto hasta otro punto, pero de esa misma curva, sin que la curva se haya movido, ¿de acuerdo? Y para ser concretos, se dice que lo que ha ocurrido es que ha cambiado la cantidad demandada, pero no la demanda. Todo esto que estoy diciendo, que parece que son detalles irrelevantes, no son irrelevantes. Cuando tú ves a un economista decir que ha aumentado la cantidad demandada, automáticamente interpretas que la curva en sí sigue siendo la misma. No sabes cuánto la demanda allí. No ha cambiado la demanda de los consumidores. La cantidad que van a demandar del bien va a ser mayor porque el precio ha aumentado. Así que, para esa es la ley. Cuando cambia el precio, del bien, nos movemos a lo largo de la curva. Y la cantidad que se demanda, pero no la demanda, ¿de acuerdo? Es decir, la cantidad es lo que va en eje horizontal, este gráfico, y la demanda es la curva. La cantidad cambia desde este punto hasta este punto, y la demanda cambia. Bien. Lo que nos hay que pensar es en qué casos sí se desplaza la curva de demanda. Bien, la curva de demanda se desplaza en el resto de casos que afectan a la propia función de demanda. El precio no desplaza la demanda, pero hay otras cosas que sí desplazan la demanda. Y estas cosas que sí desplazan la demanda son las siguientes. Primero, la renta que puede tener el individuo. La renta sí desplazarán hacia la derecha o hacia la izquierda la propia curva, haciéndonos pasar a otra curva de demanda distinta. Cuando la curva se desplaza hacia la derecha o hacia arriba, como lo queréis decir, es porque ha habido un incremento de la demanda. Cuando la curva se desplaza hacia la izquierda o hacia abajo, como lo queramos decir, es porque se ha reducido la demanda. Yo siempre prefiero la de derecha para incrementos y de izquierda para reducciones, en vez de la de arriba o abajo. Porque arriba o abajo, en algunos casos puede provocar confusiones. En cambio, de derecha a izquierda, en general, no. ¿De acuerdo? Es un consejo. Bien. Como digo, las ventas son una de las cosas que sí que desplazan la demanda. Se aumenta la riqueza, si se reduce la renta, renta, riqueza, puede hacer que cambie mi demanda bien. Correcto, ¿verdad? Bien. Otra cosa que puede hacer cambiar mi demanda por un bien es el precio de otro bien. Tenemos bien, de un bien que pueda ser sustitutivo o complementario. Básicamente, existen bienes que afectan a la demanda de otros bienes. Aquí he puesto bien X para representar el bien del que estamos hablando en este caso. Pero si cambiase el precio de un bien, ¿vale? Imaginemos que el bien X, por ejemplo, son los coches, ¿vale? La demanda de coches. Sería lógico que la demanda de coches cambiase cuando cambia, por ejemplo, el precio de la gasolina. Sí. Así que cambios en la renta o en el precio de otros bienes que puedan afectar la demanda de bien del que estamos hablando, desplazan la curva a la derecha o a la izquierda. Hay una opción que también puede desplazar la curva de demanda a la derecha o a la izquierda, que son las preferencias hacia ese bien. Si aumentan las preferencias hacia un determinado bien, la demanda de ese bien puede aumentar desplazamos hacia la derecha. Si se reducen las preferencias hacia el bien, la demanda se puede reducir. En estos casos decimos que sí cambia la demanda, aumenta o se reduce la demanda, si la hacemos a la derecha o a la izquierda. Detalle que en este ejercicio podéis utilizarlo para referirme a bien, ¿de acuerdo? Y luego en este caso he puesto la X, por la costumbre. La costumbre al final es a trabajar indistintamente con X, con Q, depende un poco de la ley del profe, del libro, de tu estilo propio, ¿no? Pero sinceramente casi siempre utilizo la X porque es más matemática. El Q en ecuaciones queda un poco de, ¿vale? Entonces, por eso que soy más de utilizar la X. Probabilidad.
pues ya le sacaremos cuando funcione la curva de demanda con la curva de oferta y tengamos el equipo. Este vídeo solamente para estudiar el funcionamiento de la curva de demanda y su interpretación. Ok. Aquí hay otro video que lo vamos a ver después. ¿Alguna duda? ¿Oyeron el video? ¿Lo oyeron? Sí, economista, pero no se escuchaba bonito. Ok, de todas maneras, cuando lo sube a la plataforma lo van a oír mucho mejor. Bien. Ok, vamos a ver. Aquí hay otro video, pero este otro video lo van a ver cuando le suba la clase. Ok. Es la curva de demanda del mercado. Esta es la curva de la demanda en video. Y aquí están otros videos para que lo vayan subiendo. Ok, ahora vamos a ver. ¿Hay alguna pregunta con respecto a la demanda? ¿Alguna duda? ¿Sí o no? No, economista. Ok, ahora vamos a ver la otra cara de la moneda. Vamos a ver la oferta. ¿Cómo se comporta la oferta? ¿Ven la lámina? Vamos a analizar la segunda parte, que es la oferta. La oferta obedece a la actividad del productor, del empresario, del vendedor. Por eso la curva de la oferta tiene pendiente positiva, caso contrario de la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que el precio aumenta, la cantidad ofrecida también aumenta. Y si el precio se reduce, la cantidad ofrecida también se reduce. ¿Bien? Entonces decimos que la oferta es la cantidad de un bien que los vendedores quieren y pueden vender a precio establecido por ellos. Decimos que la cantidad ofrecida es igual a la función del precio, o también decimos que la cantidad ofrecida va a depender del precio en forma directa. Al aumentar la cantidad ofrecida, aumenta el precio y viceversa. Por lo tanto, la ley de la oferta establece que manteniéndose todos los demás factores constantes, factores que ya analizamos en la demanda, y ahorita vamos a ver cuáles son los que se comportan en la oferta, la cantidad ofrecida de un bien aumenta cuando sube su precio según la condición ceteris paribus, que es una relación directamente proporcional. Por lo tanto, la curva de oferta es el gráfico que relaciona el precio de un bien y la cantidad ofrecida. Ocurre una relación directa entre el precio y cantidad. Al aumentar el precio, aumenta la cantidad ofrecida. Al reducirse el precio, se reduce la cantidad ofrecida. Por hecho, dicha curva tiene pendiente positiva. Aquí lo vemos en una tabla, ¿verdad? Que existe una relación directamente proporcional entre precio y cantidad. Fíjense que a medida que el precio va aumentando, la cantidad ofrecida también va aumentando. A un precio de 0 no se ofrece nada. A un precio de 0,50 se ofrece 0. A un precio de 1, ¿verdad? Se ofrece 1. A un precio de 1,50 se ofrece 2. A un precio de 2 se ofrecen 3 unidades. Y a un precio de $2.50 se ofrecen 4 unidades. Por lo tanto, es una relación directamente proporcional. Aumenta el precio, genera como consecuencia un aumento en la cantidad ofrecida. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Bien. Igualmente analizamos la oferta individual, que es la oferta de un solo productor o un solo vendedor, ¿verdad? Que es O1. Y la oferta de mercado es la suma de las ofertas de diferentes vendedores. Por ejemplo, vamos al mercado de Ibarra y vemos muchos vendedores de tomate. Eso sería una oferta de mercado. Por lo tanto, la oferta de mercado es igual a la sumatoria del oferente 1 más del oferente 2 más el oferente 3. O del productor 1, productor 2, productor 3, o vendedor 1, vendedor 2 y vendedor 3. Aquí vemos a los diferentes precios las ofertas individuales de lapiceros, o se le llama lo que ustedes llaman esfero, el vendedor 1 y el vendedor 2, ¿verdad? Se van sumando y me da como resultado la oferta del mercado del vendedor 1 más el vendedor 2. Entonces, aquí combinamos precio con el vendedor 1, hacemos un gráfico, los precios con el vendedor hacemos otro gráfico, y luego los precios con las sumatorias del vendedor 1 y el vendedor, y hacemos
el otro gráfico de la siguiente forma, como lo vemos aquí. Aquí está la oferta del vendedor 1, la oferta del vendedor 2 y la oferta del mercado, que es la sumatoria del vendedor 1 más el vendedor número 2. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? No. Ok. Vamos a ver algunos conceptos similares a los que hicimos con los tipos de bienes de la demanda. Se dice que son bienes sustitutos en la producción cuando dos bienes son sustitutos en la producción cuando la subida del precio de uno provoca una reducción en el precio del otro. Por ejemplo, vamos a construir una silla. El precio de la madera, cuando sube el precio de la madera, provoca una reducción en el precio de la mesa, por decir algo. ¿Okay? Por lo tanto, cuando sube el precio de un producto sustituto, provoca una reducción en la oferta de otro producto. Ejemplo, carteras y zapatos. Aumenta el precio de las carteras, provoca una reducción en la oferta de los zapatos. ¿Por qué? Porque ambos dos son elaborados con el mismo material. A nivel de los factores productivos, tierra, trabajo y capital, son recursos tales como la mano de obra y materia prima que son usadas para producir un bien. Por lo tanto, cuando aumenta el precio de la mano de obra, ¿ya? Se reduce la oferta de la materia prima para producir esa cartera o esos zapatos. También obedece el avance tecnológico. Sucede cuando las nuevas técnicas de producción permiten reducir costos. Si hay un avance tecnológico, eso va a generar una mayor oferta en el mercado, por lo tanto va a ser bien para el productor. Ahora, cuando la maquinaria es obsoleta, eso va a reducir la oferta y eso genera pérdidas para el productor. El caso del deterioro tecnológico, cuando las máquinas comienzan a deteriorarse por situaciones externas, apagones frecuentes, impiden usar las técnicas de producción adecuadas. Por lo tanto, la producción va a salir de mala calidad. Quiere decir que la oferta se ve reducida porque no hay suficiente demanda, que es lo que sucede ahora. ¿Okay? Ahora, al igual que analizamos los factores determinantes de la demanda, también la oferta tiene los factores determinantes que desplazan a esa curva de oferta hacia la derecha o hacia la izquierda, igualmente como sucedía con la demanda. ¿Cuáles son esos factores? Lo siguiente. Decimos que la oferta está en función o va a depender del precio de los bienes sustitutos, del precio de los factores productivos que vimos en macroeconomía, que son la tierra, el trabajo y el capital, del estado de la tecnología, de las expectativas de los productores y del número de productores en el mercado. Entonces, estos van a ser los factores que determinan el desplazamiento de la curva de oferta hacia la derecha o desplazamiento de la curva de la oferta hacia la izquierda. Aquí vemos los factores. El precio de los bienes sustitutos en la producción, PS. El precio de los factores productivos, PF, que son tierra, trabajo y capital. La tecnología, T. Las expectativas de los vendedores, E. Y el número de vendedores. Entonces, estos son los factores determinantes de la oferta. Ahora, ¿cómo se comportan esos factores? Aquí vemos. El precio de los bienes sustitutos en la producción es una relación inversa con la oferta, por lo tanto, al aumentar el precio de los factores sustitutos, ¿ya? Se ofrece menos bienes sustitutos. El precio de los factores, al aumentar el precio de los factores productivos, se reduce la oferta de esos factores. Al aumentar la tecnología, aumenta también en forma directa la producción. Al aumentar la expectativa de los vendedores, la expectativa de los vendedores, se reduce parte de esa producción. Y en cuanto al número de vendedores, cuando hay muchos vendedores en el mercado, eso va a aumentar en forma directa la oferta. ¿Alguna duda con respecto a cómo se comportan los factores que determinan la oferta? No. Ok, ahora vamos a analizar cómo cada uno de esos factores desplaza la curva de oferta a la derecha o a la izquierda. ¿Cuándo hay un momento en la oferta? Cuando se desplaza la curva de la oferta hacia la derecha. Cualquier cambio que eleva la cantidad ofrecida para cada uno de los precios desplaza la curva de oferta hacia la derecha. Cuando hay una disminución de la oferta, cuando la curva se desplaza hacia la izquierda, por lo tanto, cualquier cambio que reduce la cantidad ofrecida
para cada uno de los precios, desplaza la curva de oferta hacia la izquierda en la siguiente forma. Cuando hay un aumento en la oferta, aquí vemos, cuando hay un aumento en la oferta, cuando ella se desplaza hacia la derecha, por lo tanto, manteniéndose los precios, la cantidad ofrecida aumenta. Cuando hay una disminución de la oferta, cuando la curva de oferta se desplaza hacia la izquierda, ¿por qué? Porque se reduce la cantidad ofrecida en el mercado. Bien. Ahora, ¿cómo actúa el factor determinante precio de los bienes sustitutos en la producción? Tenemos el mercado de carteras, ¿verdad? Quiere decir que cuando aumenta el precio de las carteras, aumenta también la cantidad ofrecida de cartera y más producción, ¿verdad? Fíjense que aquí del punto A al punto B hay un incremento en el precio de las carteras, por lo tanto, un incremento en la cantidad ofrecida de carteras. En el caso del mercado de los zapatos, que es un bien sustituto de las carteras, aquí es lo contrario. Cuando aumenta el precio de las carteras, se reduce el consumo, pero la oferta de... se reduce la cantidad ofrecida de zapatos, porque gran parte de los medios de producción y de los factores productivos se utilizan en la cartera porque hay mayor demanda también en el mercado. Entonces el empresario decide producir más carteras, pero producir menos zapatos, porque quizá la demanda de zapatos es menor que la de la cartera. Quiere decir que también el empresario combina los materiales, la materia prima, los factores productivos, dependiendo cómo esté en el mercado actuando la demanda. Porque ¿qué? La demanda es la que impulsa la oferta. Si hay demanda, el empresario ofrecerá más. Si hay menos demanda, el empresario ofrecerá menos. Entonces, eso se da a nivel del factor precio de los bienes sustitutos en la producción. El otro factor es el precio de los factores productivos. Y ustedes lo conocen, el precio de la tierra, el trabajo y el capital. Vamos a analizar aquí una caída en el precio de la madera. Por lo tanto, y un aumento en el precio de la mano de obra. Fíjense que son dos factores productivos. La madera es materia prima y la mano de obra es el otro factor productivo. Quiere decir que cuando hay una caída en el precio de la madera, hay mayor oferta de madera. ¿Por qué? Porque hay mayor demanda. Por lo tanto, se ofrece más cantidad de madera. Pero eso repercute en que aumente el precio de la mano de obra. Por lo tanto, la curva de oferta se desplaza hacia la izquierda, según cómo se comportan los factores productivos. Cuando el gobierno decreta un aumento de sueldo a nivel de los trabajadores, va a haber una cantidad ofrecida menor en mano de obra o el empresario va a ofrecer menos empleo. Por lo tanto, se reduce la oferta de contratación de mano de obra. La tecnología. Cuando hay un avance de tecnología, por supuesto, la oferta se desplaza hacia la derecha porque hay una mayor producción. Pero cuando la tecnología empieza a deteriorarse, la maquinaria empieza a dañarse, ¿okay? Eso va a generar un desplazamiento de la curva de oferta hacia la izquierda porque hay menos producción. Por eso es una relación directamente, es una relación directa. Las expectativas de los vendedores. Un precio esperado menor que el actual, como lo que sucede ahorita, va a generar un incremento, un desplazamiento, perdón, de la curva de oferta hacia la derecha. ¿Por qué? Porque él va a estar en capacidad de vender más. Caso contrario, cuando un precio esperado es mayor que el actual, ¿ya? No hay suficiente demanda y eso va a generar una reducción en la cantidad ofrecida, porque él no va a producir para perder. ¿Okay? ¿Alguna duda con las expectativas de los vendedores? ¿No hay dudas? El número de vendedores. Un mayor número de vendedores que genera un desplazamiento de la curva de oferta hacia la derecha, por supuesto. Hay mayor capacidad de compra. Pero cuando se reducen los vendedores, tal es el caso de la pandemia, que no hay casi vendedores, porque no hay venta, no hay mano de obra contratada, eso va a generar una reducción, pero un desplazamiento de la curva de oferta hacia la izquierda. Por lo tanto, en resumidas cuentas, decimos que los factores que desplazan la curva de oferta hacia la derecha
ya sea por una caída en el precio de los bienes sustitutos, una caída en el precio de los factores productivos, un avance de la tecnología, un precio esperado menor que el actual o un mayor número de vendedores. Eso genera un desplazamiento de la curva de oferta hacia la derecha. Caso contrario, cuando la curva de oferta se desplaza hacia la izquierda porque hay una reducción de cantidad ofrecida. Eso obedece a un aumento en el precio de los bienes sustitutos, un aumento en el precio de los factores productivos, un deterioro de la tecnología, un precio esperado mayor que el actual y un menor número de vendedores. Y por lo tanto, yo desplaza la curva de la oferta hacia la izquierda. Aquí vemos la curva de oferta, ¿verdad? Y la curva de oferta en el mercado. La sumatoria de Venn más la sumatoria de Jerry me da la sumatoria del mercado. Sumamos, combinamos precio con cantidad de Venn, para este caso, precio con cantidad de Jerry para este caso, y el precio con la cantidad de ambos sumadas para este caso. Van a ver los siguientes videos. Estos videos van a verlos en YouTube. ¿Alguna duda con la clase de hoy? Economista, muy claro. Ok. Entonces voy a pasar la asistencia. Hay quien vino y quien no vino. Alejandra Maigua. Anderson Pincao. Anderson. Andrea Páez. Andrés Padilla. Presente. Carolina Arbaez. Presente, economista. Cristian Cepeda. Presente, economista. Cristian Zópalo. Presente, economista. Ok. Hizo Cabascango. Jefferson Cabascango. Presente, profe. Okay. Juan Vizcaíno. Karen Aucari. De trabajo, Juan Vizcaíno. Presente, economista. Ajá. Carla Arias. Manuel Morocho. Presente. Narcisa Barrio Nuevo. Presente, economista. Gracias. Tatiana Piedra. Tuve una interrupción del internet, pero yo estoy aquí. ¿Quién? ¿Quién es aquí? Carla Arias. Ah, ok, Carla Arias. Ya bien. Listo. Tatiana Piedra. Vanessa Mantilla. Inicio Castillo. Presente, economista. Wendy Pascuel. Presente. Wilman Armas. Bien. Ya vimos la asistencia. Entonces, en la próxima clase vamos a ver ejercicios de oferta y demanda con análisis de gráficos y con ejercicios matemáticos. Por favor, vean los videos que les voy a subir en la plataforma de cómo se realizan los ejercicios que les voy a aplicar a la próxima clase y cómo se analizan los gráficos según su movimiento sobre la misma curva y según su desplazamiento de la curva hacia la derecha o a la izquierda, ya sea de la oferta o de la demanda. ¿Alguna duda con la clase de hoy? ¿No? Ok. Bueno, entonces, bien, entonces vamos a dejar de grabar. Sus notas ya están visualizadas en el sistema por el sistema de mantenimiento. Recuerden que hasta el 20 se conservan sus notas en el sistema. Después del 20, quien no haya cancelado, las notas desaparecen y pierden las asignaturas. ¿Oyeron? Una pregunta, ¿con quién podemos hablar para ver lo que no nos han puesto todavía en la nota de organización empresarial? Con el profesor. ¿Quién le da la organización empresarial? ¿Quién se la da? Justamente, pero ya no está. Entonces, ¿pero quién quedó por él? La profesora Navarrete quedó por él.
Sí, pero debía haber dejado puesto las notas, porque no. No, sí, las notas las tiene la coordinación académica, entonces ya le envió el teléfono del coordinador académico para que le pregunte a él. Ya. ¿La Inge Pati Navarrete esa quedó con las notas? Creo que sí, o tienen que hablar con el tutor de ustedes va a ser el profesor Mauricio Tito, va a ser su tutor. ¿Y cómo si nos pusieron al ingeniero Tito si él no nos da ni clases de este semestre? No, pero fue